Buen día, mi nombre es Ana Santos y el día de hoy les vengo a hablar sobre Europa, África y Oriente Medio. Este corresponde al capítulo número 10 al libro de Mercadotecnia Internacional, 16ª edición, escrito por Cateora, Mari y Jones. Les voy a hablar sobre los objetivos y los puntos que se abordarán. Como principal punto tenemos las razones para formar una unión económica, los patrones de la cooperación internacional, la evolución de la Unión Europea, la evolución de los patrones de comercio a medida que Europa del Este y los Estados Unidos de la ex Unión Soviética optan por sistemas de libre comercio, las implicaciones estratégicas para el marketing en la religión y el tamaño y la índole de las oportunidades para el marketing en la zona de Europa, África y Oriente Medio. Les voy a dar las razones para formar una unión económica. Se puede considerar que la primera razón es la razón de Etre. Para poder lograr tener una unión económica con gran éxito, es preciso que esté fundada en factores económicos, políticos, culturales y geográficos, ya que esto favorece en gran manera a la empresa. En términos generales, las ventajas de la unión económica deben ser significativas y muy claras, y para que los países cedan parte de su soberanía, los beneficios deben ser mucho más que las desventajas. Otro factor muy importante son los factores económicos, ya que todas las clases de la unión económica parten de la base común de una orientación al desarrollo y la ampliación de las oportunidades que ofrecen los mercados. Por lo general, los mercados se amplían en gran razón de un trato arancelario preferente para los miembros participantes, ya sean barreras arancelarias comunes contra los extraños o ambas cosas. Para una unión económica, para que una unión económica pueda sobrevivir, debe haber instituido convenios y mecanismos para conciliar los pleitos económicos. Además, el beneficio total de la integración económica debe ser más que las diferencias individuales que, sin lugar a duda, surgirán cuando los miembros se adapten a las nuevas relaciones comerciales entre ellos. Otro factor muy importante son los factores políticos. Las condescendencias políticas de un país es otro requisito básico para celebrar un acuerdo para un mercado supranacional. Los países participantes deben tener aspiraciones comprobables y ser compatibles en términos generales antes de ceder a una parte o una soberanía nacional. La soberanía de Estado es una de las posesiones más valiosas de cualquier país, y esta solo se acreerá ante la promesa de una mejora significativa de su posición como consecuencia de la cooperación. Esto quiere decir que antes de poder crear un convenio, el país tiene que estar muy seguro de que esa unión va a ser en mejora para ambos países y no una desventaja. Ahora les voy a hablar sobre la proximidad geográfica y la proximidad horaria. Estos no son enteramente imperativas para los miembros de una cooperación en una unión aduanal. La proximidad sí facilita el funcionamiento de un mercado común. Es más probable que las redes de transporte de cualquier sistema de marketing estén interrelacionadas y bien desarrolladas cuando un país está al lado del otro. Los países que están muy distantes en términos geográficos tienen que superar más barreras cuando tratan de difundir sus economías, porque se dificulta más el transporte de sus mercancías, productos, lo que sea. Gracias.
Buenos días, licenciada. Eh, yo les voy a hablar acerca de lo que son los factores culturales. Cuando más similar sea la cultura, tanto más probable será el trabajo que tenga éxito, porque los miembros conocen la perspectiva y los puntos de vista de sus colegas. Aun cuando en la Unión Europea existe una enorme diversidad cultural, los miembros fundamentales comparten un añejo legado cristiano y tienen la conciencia común de ser europeos. El idioma, como parte de la cultura, no ha significado una barrera tan importante para los países de la Unión Europea. Casi todos los europeos ilustrados son capaces de hacer negocios en 2 o 3 idiomas. Como siguiente punto tenemos los patrones de la cooperación multinacional. La Organización Mundial del Comercio representa un acuerdo comercial más completo e importante de la historia. Más allá de la OMC, los mercados de grupos multinacionales adoptan varias formas más, las cuales varían significativamente en la medida de la cooperación, la dependencia y las interrelaciones entre los países participantes. La integración económica regional se divide en 5 grupos fundamentales que van desde la cooperación regional para el desarrollo, la cual requiere el mínimo de integración, hasta la integración última de la unión política. Grupos de cooperación regional. La integración y cooperación económica más básica es la cooperación regional para el desarrollo, CRD. Con un arreglo de cooperación de CRD, los gobiernos convienen participar juntos para desarrollar industrias básicas en beneficio de las dos economías. Cada país se compromete de antemano a participar en el financiamiento de una empresa en conjunto en conjunto nueva y a comprar una fracción determinada del producto de esta empresa. Esta es parte de la lealtad que le brindan los países a las empresas extranjeras. No por el simple hecho de ser extranjera, las van a tratar van a ser menospreciadas como con las locales. Entonces, esta es una lealtad que le brindan los países a las empresas multinacionales que operan en sus países. Zona de libre comercio. Una zona de libre comercio, entre sus siglas, como lo dicen sus siglas ZLC, requiere que haya más cooperación e integración que en el caso de un grupo de CRD. Se trata de un convenio entre 2 o más países para reducir o eliminar los derechos aduanales y las barreras comerciales no arancelarias que existen entre los miembros, mientras que esos países llevan listas de aranceles para las naciones individuales no afiliadas. En esencia, una zona de libre comercio ofrece a sus afiliados un mercado de masas sin barreras que impiden el flujo de bienes y servicios. Estas son como las ventajas por el simple hecho de ser países cooperantes. Esto es un beneficio mutuo entre los países para reducir, como anteriormente les decía, aranceles, unión aduanal. En la siguiente etapa de cooperación económica tenemos la unión aduanal. Esta goza del hecho de que se haya eliminado o disminuido los aranceles dentro de la zona de libre comercio, pero también grava un arancel común o producto importado de países que no pertenecen a la Unión. La unión aduanal es la siguiente etapa de cooperación que, por lógica, se presenta en la transición de una zona de libre comercio a un mercado común. Mercado común. El acuerdo para crear un mercado común elimina todos los aranceles y otras restricciones para el comercio en su interior. Adopta una serie de aranceles comunes para el exterior y elimina todas las restricciones para el libre flujo de capital y de trabajo entre los miembros. Por lo tanto, un mercado común es un mercado mancomunado para los bienes y los servicios, inclusive mano de obra, y también para el capital. La unión política. La unión política es la forma más integrada de cooperación regional. Implica una total integración política y económica.
sea de forma voluntaria o impuesta. La unión política impuesta más destacada fue el Consejo de Ayuda Económica Mutua, Comecon, un grupo de países con un control central organizado por la Unión Soviética. La Comunidad de Naciones o Commonwealth es una organización voluntaria que ofrece la relación más laxa posible que se pueda clasificar como integración económica. Gracias. A continuación, vamos a ver los mercados globales y mercados de grupos multinacionales. La globalización de los mercados, la reconstrucción del bloque de Europa del Este para convertirse económica. Samir, corta esto. Como último patrón vamos a ver la unión política. La unión política es la forma más integrada de la cooperación regional. Implica una tolerancia integrada, política y económica, sea de forma voluntaria o impuesta. La unión política impuesta más destacada fue el Consejo de Ayuda Económica Mutua, un grupo de países, un control central, organización por la Unión Soviética. Una mancomunidad es una organización voluntaria que ofrece la relación más larga posible que se puede clasificar como integración económica. A continuación vamos a ver los mercados globales y mercados de grupos multinacionales. Aquí habla un concepto muy conocido por todos nosotros, la globalización de mercados, la reconstrucción del bloque de Europa del Este para convertirse en economías independientes impulsada por el mercado, la disolución de la Unión Soviética para convertirse en estados independientes, la tendencia mundial hacia las cooperaciones económicas y la mayor competencia global hace que sea importante vislumbrar el potencial del mercado en el contexto de la religión del mundo y no solo del país por país. La evolución de la Unión Europea, no obstante, los problemas económicos globales actuales que se están afectando en este mercado, de todos los mercados de grupos multinacionales, ninguno está más seguro en cuanto a las cooperaciones, ni es más importante en el término económico que la Unión Europea. Desde su inicio está amenazado mucho el camino para alcanzar metas de una integración final económica total y cuenta su unión política. Instituciones de la UE, Unión Europea. Las instituciones de la Unión Europea están sujetas a un patrón federal con una rama ejecutiva, una integración y una judicial. La Comisión Europea, el Consejo de Ministros, el Alargamiento Europeo y el Corte de Justicia, respectivamente, sus procesos de decisiones tienen peso largo y gozan facturales amplias de campos de que abarca las políticas comunes. La Unión Europea utiliza 3 instrumentos legales. Número 1, los reglamentos que vinculan directamente a los Estados miembros y que tienen el mismo peso que las leyes nacionales. Número 2, las directivas que también son vinculadas a los Estados miembros, pero que les permiten elegir la forma de ejecutarlas. Y por último, número 3, las decisiones dirigidas a un gobierno, una persona moral o una persona física que vincula a las partes en cuestión. Con el transcurso de los años, la Unión ha ido adquiriendo cada vez mayor autoridad sobre los Estados miembros. Europa del Este y los Estados Bálticos. Europa del Este y los Estados Bálticos, todos ellos satélites de la ex Unión Soviética, han avanzado constantemente para instituciones reformadas de mercado después del comunismo. Casi todos los días surgen nuevas oportunidades de negocio y la descripción de la zona van desde el que hablan de un lugar caótico, lleno de grandes riesgos, hasta las que dicen que es un lugar emocionante, que ofrece inundamente oportunidades. Las dos descripciones son válidas. Siempre los países se sienten adaptados en realidades políticas, sociales y económicas, que implica pasar las restricciones del sistema marxista socialista a algunas versiones de capitalista y mercado libre, como estamos viendo actualmente. Esto surgió por la globalización. Europa del Este.
Siempre es peligroso hablar generalmente de Europa del Este, más allá de unos cuantos puntos, porque cada uno de los países tiene sus propios problemas económicos y esta es una etapa diferente en su evolución de una economía socialista a una impulsa por el mercado. La mayor parte de los países de Europa del Este están privatizados. Las empresas paraestatales establecieron sistemas de precios de libre mercado, regalándose los controles sobre las importaciones y luchando contra las infracciones. Este es un tema muy destacado actualmente. Todos los países luchan por las infracciones. Los diferentes caminos que han tomado hacia las economías del mercado han generalizado diferentes grados de proceso. Gracias. Implicaciones estratégicas. Para las compañías mercantiles internacionales, los grupos multinacionales representan una clara oportunidad que les brinda acceso a mercados mucho más grandes, con barreras arancelarias y restricciones que país por país han ido disminuyendo o aboliendo. Los efectos del nuevo mapa del mundo, basado en grupos de mercados, se están dejando sentir en las decisiones sobre la producción, el financiamiento, la mano de obra y el marketing. Dentro del proceso de estructuración de los mercados, las reglas y los reglamentos comunes al grupo con frecuencia se han vuelto más sofisticados que los de los países individuales. A pesar de los problemas y lo complejo de tratar con los nuevos mercados, el mensaje que sobresale para la compañía internacional sigue siendo la oportunidad y el potencial de utilidades. Oportunidades. La integración económica crea enormes mercados de masas. Muchos mercados nacionales demasiado pequeños para atacarlos en lo individual adquieren nuevas dimensiones e importancia cuando se combinan con los mercados de otros países en cooperación. Los mercados grandes tienden particular importancia para las empresas acostumbradas a producir y distribuir en masa, debido a las economías de escala y las eficiencias en el marketing que pueden lograr. Barreras del mercado. El objetivo inicial de un mercado multinacional es proteger a las empresas que operan dentro de sus fronteras. Una meta explícita es brindar una ventaja a las compañías dentro de ese mercado cuando tienen tratos con otros países del grupo de mercado. Los análisis de los patrones del comercio internacional e interregional de los grupos de mercados indican que esas metas se han alcanzado. Las compañías dispuestas a invertir en instalaciones productivas en mercados multinacionales se beneficiarían en las medidas proteccionistas porque éstas forman parte del mercado. Implicaciones de la mezcla de marketing. Las compañías están haciendo ajustes a las estrategias de sus mezclas de marketing, de modo que éstas reflejan los cambios de mercado que esperan que ocurran en un mercado europeo único. Antes, las compañías solían cobrar precios variados en diferentes mercados de Europa. Las barreras no arancelarias entre los Estados miembros apoyaban las diferencias de precio e impedían que los productos de precios más bajos ingresaran a aquellos mercados donde cobraban precios más altos. Las agrupaciones en mercados permiten que sea viable en términos económicos, entrar en nuevos mercados y emplear nuevas estrategias de marketing que no se podrían aplicar en los mercados más pequeños que representan los países individuales. Por otro lado, las agrupaciones de mercados intensifican la competencia debido al proteccionismo dentro de un grupo de mercados, pero podrían fomentar mayor proteccionismo entre los mercados regionales. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero pues hayan entendido, hayan captado y gracias por su atención.